Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los dominicanos, como siempre, acostumbrados a recibir las buenas informaciones objetivas y veraz que le traemos cada día desde tu programa Decisiones RD de aquí, de República Dominicana, para todas las diásporas que no se pierdan este programa. Siempre confiado en recibir las buenas orientaciones que le traemos aquí, como siempre, no callamos verdad. La República Dominicana hoy amaneció un poquito medio nublado, amaneció nublado. Hay una tropical que está arropando todo el territorio de la República Dominicana y mira cómo está justamente el panorama de la República Dominicana, justamente con esta vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, declaró en alerta 12 provincias debido a la incidencia sobre el territorio nacional de dos fenómenos atmosféricos que provocarán insensatas lluvias. Estas lluvias van a caer, ya comenzaron justamente de la madrugada de hoy. Todo el territorio nacional está totalmente lleno, repleto de mucha agua. El más reciente boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, señala que sobre la República Dominicana incide una onda tropical y una vaguada en altura que mantendrán propicias las condiciones atmosféricas para que se generen aguaceros moderados a fuertes tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades del este, noroeste, suroeste y de la cordillera central, principalmente en horas de la tarde. Ahí ustedes ven cómo está la calle inundada totalmente de agua. Mientras que para provincias de la parte suroeste se podrían generar algunos aguaceros locales con tronadas aisladas durante la noche. Dado ese pronóstico, fueron declaradas en alerta verde la provincia de Monseñor Noel, La Vega, Monteplata, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y San José de Ocoa. Así está justamente nuestro país en el día de hoy. Vamos a recibir mucha agua en el día de hoy y ahí ya ustedes vieron la calle cómo están un poquito inundadas aquí en la República Dominicana, ya que es una costumbre, diría yo, cuando nos recibamos este tipo de onda tropical que arropa todo el territorio de la República Dominicana, surge a pasar esta situación con relación justamente al agua. Domingo, mi hermano Domingo. Sí, es evidente que las personas que viven en cañadas, al lado de ríos y arroyos, tienen que tomar medidas de precaución, ya que mucha agua, va a caer mucha agua y está cayendo mucha agua. Pero es muy importante, debemos sentirnos alegres porque el agua es vida. Y cuidarnos de que no haya, lamentablemente, puedan morir algunas personas por ahogamiento. O sea, cuidarnos. Así que Darío Paredes, estas ondas tropicales también traen mucha agua, que es muy importante para nosotros, para la agricultura. Así es. Pero eso significa que somos un territorio bendecido cuando recibimos así mucha agua aquí. De verdad, nosotros nos sentimos orgullosos cuando cae mucha agua. Pero claro, hermano. Así se alimentan las presas y nunca ha habido escasez de agua aquí. No. Por eso este país es bendecido. Este país es bendito, hermano. Así. Por eso aquí vive Julio Iglesias, viven todos personas importantes que vienen al paraíso de América, República Dominicana. Tú sabes, Domingo, que la embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, y el viceministro para Asuntos Económicos, ponen lo siguiente: el Asunto Económico y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera, sostuvieron una reunión con la representante comercial de los Estados Unidos, embajadora Katherine Tai, en la cual manifestaron preocupación por el impacto de la eliminación de aranceles sobre las importaciones de arroz originario de Estados Unidos, proyectado para el 2025, en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica. El tema fue analizado durante una reunión entre funcionarios dominicanos y de los Estados Unidos, en la cual también se intercambiaron ideas sobre el fortalecimiento de BERECAPTA como fuente de mayores empleos en el país y la cooperación para un crecimiento económico inclusivo, en particular mediante la facilitación del comercio y el fomento de capacidades. Eso significa de que este tipo de acuerdos que nosotros tenemos con los representantes de Estados Unidos
en materia de comercial. Nosotros aquí siempre, Sonia Guzmán, buscándole siempre soluciones a este tipo de conflictos e impactos entre Estados Unidos y la República Dominicana en materia lo que se llama ya las exportaciones de arroz desde República Dominicana para todo Estados Unidos. No podíamos tener nosotros mejor representación que la de doña Sonia Guzmán, una mujer que es de Estado, tiene mucha experiencia de Estado, y realmente yo veo que ella está haciendo un gran trabajo en la unión de esos dos países, que es la República Dominicana y Estados Unidos. Ella como embajadora lo está haciendo perfecto. Así que desde aquí, desde su programa Decisiones RD, saludamos a doña Sonia Guzmán. Así es. Tú sabes también, quiero destacar lo de Inespre, Iván Hernández. También dice lo siguiente, la República Dominicana, más de 450 productores agropecuarios y 200 suplidores a nivel nacional han sido beneficiados con las compras de alimentos realizadas por el INEPRE en 14 meses que lleva la gestión justamente encabezada por don Iván Hernández Guzmán en la actual gestión. La institución adquiere los productos con el apoyo del Ministerio de Agricultura y la Presidencia de la República para comercializarlos en los mercados de productores y bodegas móviles. Productores de Plátano de la Vega, Moca, Salcedo, Santiago y San Francisco de Macorís han sido favorecidos con la compra de 15 millones de unidades, mientras que ahí también reciben también lo que se llama la cosecha del arroz. Ahí ustedes ven cómo justamente aquí el arroz, es decir, cómo va el desarrollo en términos de la producción del arroz, y justamente ese tipo de acuerdo fue que hizo Sonia Guzmán para exportar arroz desde República Dominicana para todo Estados Unidos en coordinación con Inespre, Iván Hernández y el Ministerio de Agricultura. De tal modo que este tipo de acuerdos nosotros desde aquí en República Dominicana felicitamos, ya que somos un país de desarrollo, un país que justamente en el gobierno de Luis Abinader ha demostrado la transformación y el verdadero cambio que queríamos aquí los dominicanos, y ya ven cómo nosotros vamos a exportar arroz hacia los Estados Unidos. La madre en los Estados Unidos haciendo su papel de embajadora y su hijo aquí en la República Dominicana trabajando por los pobres realmente. Se ha visto el cambio en Inespre, no nos cansamos de hablar y de decir la transformación que ha hecho ese probo hombre, Iván Hernández. Felicidades, hermano. Se ve el trabajo tesonero que hay en Inespre. Cuando se escriba la historia de Inespre, necesariamente tendrá que aparecer el nombre de Iván Hernández, del antes y el después. Así es. Tú sabes que Elías Reynoso, el presidente del Consejo de la Sala Capitular, justamente en el día de ayer, el Consejo de Regidores de Ayuntamiento del Distrito Nacional aprobó a unanimidad la propuesta hecha por el presidente del Consejo de Regidores, Elías Reynoso, que declara hija meritoria de la ciudad a Priscila Rivera y a Félix Sánchez con orden al mérito, la medalla al mérito. Gracias a los regidores por el apoyo a unanimidad en esta propuesta que él sometió, y mira cómo está gozoso de alegría, porque es una iniciativa que él venía luchando durante meses y justamente en el día de ayer logró el consenso y recibió el apoyo, como él dice, en unanimidad. Enhorabuena, quiero felicitar a Elías Reynoso por ese gran desempeño que ha venido realizando desde la presidencia de la Sala Capitular Domingo. Lo que pasa es que Félix Sánchez, hermano, ese hombre fue que nos puso a nosotros a brillar, a la República Dominicana, en aquel famoso día donde él ganó medalla de oro, quizás de las primeras medallas de oro que haya ganado la República Dominicana en un mundial. Un mundial. Ahí el hombre, porque la carrera de él era, ¿a cuántos metros escalante? Tú que sabes más de deporte. A 400. A 400 metros, 400 sí. Metros, sí. Y nos puso a brillar a nosotros, con obstáculos, sí, porque era brincando, parecía un canguro el tipo. Sí, pero Elías Reynoso está haciendo una gran labor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ahí en la Sala Capitular, en el Consejo de Regidores. Realmente nosotros nos sentimos orgullosos de ser amigos de Elías Reynoso, porque está haciendo algo muy esencial
en la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Así es. Domingo, tú sabes que el presidente Luis Abinader destituyó a Paula Disla como directora de CONANI. Eso en el día de ayer, en su lugar designó a la señora Ana Cecilia Monrún Solano. Mediante el decreto 634-21, Paula Mercedes Disla Costa queda designada como viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, MESI. Lo que indica es que de esta posición que ella tenía como directora de CONANI pasa a ser viceministra. Sí, del Ministerio de Asuntos de Educación Superior. Lo que indica que es una buena posición. Sí. Aunque a ella le gustaba, duró un año, siendo un año y 2 meses. Me parece que a ella le decían en la televisión antes María Moñito. María Moñito. Sí. ¿Por qué? Sí, no, porque ella hacía televisión en aquellos tiempos, en un programa infantil. Así es, Escalante. Estoy en la cosa. Sí. Tú sabes que el ministro de Interior y Policía, Domingo, también buscará consenso para que agentes entreguen armas concluyendo el servicio, lo que indica que si a usted no le toca servir hoy, usted tiene que dejar el arma guardada justamente en el destacamento donde le corresponde. Él se reunió justamente ayer con una comisión de diputados, ahí en la Cámara de Diputados, con la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y ahí logrando el consenso de todos los diputados. Él dice que con este consenso, él quiere lograr este tipo de propuestas e iniciativas que ha llevado al Ministerio de Interior y Policía. Dice él, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, advirtió que tocará todas las puertas necesarias para lograr el consenso que permita que los policías dejen su arma de reglamento tan pronto concluyan el servicio. Otra de sus propuestas es la depuración de los agentes y aumentar de 6 meses a 1 año el entrenamiento para nuevos ingresos. Eso está bien, ahí yo voy de acuerdo con él. El funcionario afirmó que como padre, esposo y hombre de familia, le duele que el alma y sufre hechos como los ocurridos hace poco tiempo. Es decir, todas estas almas que han perdido, esta familia que con la delincuencia han pasado y las situaciones que han habido con relación a los militares que han matado personas en la calle, por ejemplo, como recientemente a la joven, la arquitecta, con brutalidad, diría yo, del militar. Mira cómo llevó dolor a esta familia que justamente hoy está pasando por esta situación. Y así como ellos, hay otras familias que también están pasando por lo mismo aquí en la República Dominicana. Nada es imprescindible, se pueden hacer las cosas. Sí. Lo único que yo le digo al ministro de Interior y Policía, que no se apresure, que como que estudie más a profundidad esa decisión que se va a tomar, porque ustedes saben que la Policía Nacional en su historia ha tenido muchos problemas. Así es. Y un policía desarmado en la calle que dio meta a su mano. Además, se ha atacado mucho a la institucionalidad de la Policía Nacional, a la institucionalidad. Ninguna institución, Darío Paredes y amigos que nos ven y nos escuchan, nace con la intención de hacer maldad ni de hacer daño, ninguna intención. Todas las instituciones son limpias y diáfanas. Hay personas que llegan a la institución y ensucian y empañan la imagen, porque no es verdad que son todos los policías malos, no es verdad eso. Entonces, hay que ver, yo no digo que no se haga, pero tengo mi reserva con eso. A veces la cura es más mala que la enfermedad. Así es. Domingo, antes de irnos a una pausa, yo quiero que el señor director, nos vamos con este mensaje de la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Julia Druyal, tremenda gobernadora. Mi amiga, mi hermana, anoche justamente estábamos conversando, y ella expone un mensaje en el mes sabes que estamos en el mes del cáncer, ¿no? Sí, cáncer de mama. sí. Entonces, justamente ella expone un mensaje bien positivo, ella continúa trabajando. Ella dice que su oficina los cuales son las 4 paredes, sus comunidades. Ella, la que la va a buscar a su oficina, lamentablemente. 5 minutos en la oficina y 23 y para la calle, trabajando, así es.
Vámonos a esta pausa, pero con este mensaje de la gobernadora Julia Drullán. Le habla la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, mujer dominicana, Julia Drullán. Pues estamos en el mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer y aprovechamos la ocasión para hacerle un llamado a todas estas mujeres de nuestro país para que acudan a detectarse con tiempo cualquier posibilidad de que usted pueda tener esta enfermedad. Anímense, participen, quiéranse, ámense. Tenemos que contribuir cada una con nuestro granito de arena. Si nosotras no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotras. De manera que hacemos este llamado para que todas entiendan que primero tenemos que cuidarnos, tenemos que tener una buena salud. Y eso se logra primero con la detección. Para detectarlo tenemos que acudir a los centros que están ubicados en todo el territorio nacional. Con estas medidas y este proceder estamos cambiando y debemos cambiar la forma de conducirse de la mujer dominicana y hacerle un llamado a que se cuiden, a que se quieran, a que se mimen, porque de ahí va a depender todo lo demás. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Fundación Media Luna y Producciones Mar presentan la versatilidad, el carisma y la energía de un artista inigualable, Marcel Piel Morena, interpretando Joyas Prestadas. Se acabó, se acabó, se acabó. En una producción especial que te hará vivir momentos inolvidables. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. No sé qué pasa con mi corazón. Jueves 28 de octubre, 8 de la noche, Hard Rock Café Santo Domingo. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. Que todavía duele. Una noche de puros éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809-687-9818. Marcel Piel Morena es una bohemia. Cupo limitado. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Estoy más que agradecida con el Ayuntamiento del Distrito Nacional porque se ha comprometido con las personas con discapacidad para cumplir nuestros derechos. Hoy estoy aquí verificando que las trampas se estén construyendo de la manera correcta. Esto es algo que realmente nunca
nunca se ha visto porque se está tomando en cuenta la voz de las personas con discapacidad gracias a la alcaldesa y gracias al Departamento de Inclusión Laboral del Distrito Nacional. Así no, espere con el quieto. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con el toque de queda de todos los dominicanos. Gracias como siempre, sintonizarnos y seguir y recibir las buenas informaciones que le traemos cada día en tu programa Decisiones RD. Los diásporas que no se pierden. Gracias a la señal Dominican Vivo y Super Señal Caribe para todo Estados Unidos, Centroamérica y Europa, que reciben los dominicanos y los latinos alimentos de la República Dominicana, alimento informativo, porque aquí no callamos verdad. Hoy justamente nos acompaña el día de hoy un programa especial. Hoy vamos a hablar aquí de la reforma policial, vamos a hablar lo que se llama la parte acuícolas, que tiene que ver con la pesca, entre otros, y entre la seguridad ciudadana que hoy justamente queremos todos los dominicanos aquí en República Dominicana. Aquí nos acompaña Jorge Lebrón y el ingeniero Marino de la Cruz Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Productores Acuícolas y profesor de la Policía Nacional. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Buenos días, un placer, bueno, gracias por invitarme una vez más a su programa. Estamos aquí a su orden para brindar las informaciones que ustedes requieran de mí. Así es. Tú sabes, ingeniero, quiero que aclaremos ciertos detalles en lo que refiere a la reforma policial, que el presidente así ha puesto mucho interés con la remoción, esta reforma que yo sé que va a transformar todo lo concerniente a la Policía Nacional. Pero hay un ambiente entre policía y sociedad. Sí. Explíqueme qué está pasando con lo que en realidad está sucediendo, ya que nosotros los dominicanos estamos viviendo situaciones que están pasando con los mismos policías. Sí. ¿Qué solución se le puede buscar
a este impasse, porque hay un impasse coyuntural que yo sé que el presidente justamente en la actualidad está interesado de resolver. Sí, bueno, muchas gracias. Miren, señores, la situación tanto preocupante, y ello así porque resulta que el presidente, en sus muy buenas intenciones, no está hablando de reforma policial ahora sí, con la muerte de la digna ciudadana Leslie, no. Sí. El presidente habló de reforma policial desde mucho antes de la campaña. Desde el principio. Pero entonces ahora, desafortunadamente, en esta circunstancia, yo como que veo un atisbo, si se quiere un poquito duro, de un poquito de paranoia. Ok. Una situación que ha exacerbado el ánimo de muchas personas, sí, muchas personas opinando, porque desafortunadamente murió una distinguida ciudadana. Okay. Y miren, señores, eso en cualquier país del mundo va a seguir, donde haya policía cuya tarea sea la de reducir a la obediencia al ciudadano insubordinado y violento, y más en la República Dominicana, eso va a pasar. Ahora bien, la policía es parte consustancial del pueblo y ella no es inherente al pueblo. Sí. Ellos actúan como el pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de la policía, señores, miren, hay 39, no sé si se cámara, hay 39,000 miembros de la Policía Nacional. 39,000. 39,000. Ahora mismo, en este mismo momento que estamos nosotros aquí conversando, se están ejecutando miles y miles de acciones policiales en todo lo largo y ancho del territorio nacional a favor de la ciudadanía. Sí. Okay, sí. Miles. Pero resulta que una sola empaña esa gran labor que ejerce ese cuerpo policial, que aunque yo pueda estar equivocado porque soy un ser humano cuyos ojos un día se los ha de comer la tierra, correcto, la Policía Nacional que tenemos es una policía que le rinde una gran labor a la sociedad dominicana. Okay. Pero ahí dijo Hipólito Mejía un asunto que habrá que ponerle atención. Dice Hipólito, lo que pasa, dice el expresidente Hipólito Mejía, uno de los hombres más informados, dice, la situación de la policía es una situación difícil, porque la policía, si corrige a alguien que lo merece, lo critican. Así es. Y si no, él lo dijo en otros términos, sí, y si no lo corrige, pues también lo critican. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que esa policía que tenemos desde el punto de vista social es la que tiene que ir a enfrentar a esa sociedad violenta. Exacto. A una alta tasa de criminalidad que se ejecuta a diario en nuestros barrios, en nuestros ensanches. Sí. Y ellos son, mientras nosotros dormimos, esa policía que tenemos que, como dice Domingo, señores, le hemos caído encima a una institución que está consagrada, que es el eje transversal de asegurar los derechos humanos de los ciudadanos, sí, y obviamente y el desenvolvimiento de los derechos civiles de cada uno de nosotros los dominicanos. Así. Mientras dormimos, esa es la que nos cuida. ¿Cuándo? Entonces, como dice Hipólito, si ejercemos la autoridad somos malos, la policía, sí, y si no la ejerce también. Eso es así. El mejor ejemplo de eso, de la situación social y la policía, miren, señores, por orden del alto mando, que es el mismo presidente de la República, la policía era en el tiempo de pandemia enviada a mantener el distanciamiento social. Así es. ¿Y qué pasaba con esa policía que estaba en la primera línea de mando en la pandemia, tratando de disminuir el impacto del COVID-19? Es una acción protagónica. Una acción en favor del que pueblo. se hablaba de los médicos. Sí. Pero ¿y los policías? Sí. Y los méritos de los policías que tenían que ir a esos benditos teteos, a esos grupos que se formaban en todas las esquinas, y ellos eran los mandados. Eran recibidos a pedradas, botellazos y ofensas. Y eso no lo vemos. Eso es verdad. Pero le reitero, ahora mismo, pero no era en tiempos de pandemia, siempre esa digna policía está en la primera línea de poner al orden y obviamente de garantizar la paz social. Quien te garantiza a ti tus bienes, tu vida y tu propiedad es la Policía Nacional. La Policía Nacional. Don Marino, una pregunta que no se puede quedar. ¿Está usted de acuerdo que desarmen a la policía? Bueno, ya el presidente
Hipólito Mejía, en un lenguaje como lo caracteriza, pero a veces hay que hablarle claro a la gente. Y ya lo dijo. Miren, señores, yo no tanto así, pero es que habrá que preguntarse una sola cosa. Y a los delincuentes, ¿cuándo lo van a desarmar? Los policías van a las calles a enfrentar a delincuentes, tanto en el día como en las madrugadas. Van a ir armados y cuando vayan hay que dejar el arma en donde trabajan. Sí. ¿Y el delincuente dónde la va a dejar? Ese mismo delincuente que enfrenta al policía, que el policía enfrenta, ¿dónde va a dejar su arma? Eso no hay forma de que... Miren, aquí la reforma que está impulsada por el presidente Luis Abinader desde que él era candidato, debe, y yo sé que es la mejor intención del presidente porque él habló de eso, de elevar, esa es la reforma, elevar la dignidad del agente policial. ¿Y qué es elevar la dignidad del agente policial, señores? Elevar su nivel de vida, mejor educación para el policía, empoderar a la Policía Nacional. No se puede bajo ninguna circunstancia disminuir la autoridad de ninguna autoridad civil o militar. No se puede disminuir porque es que entonces enviamos un mensaje distorsionado a la sociedad que tenemos que dirigirla. Decía Mao Zedong, el Estado que no dirige a su pueblo no es Estado. Así es. Y es la autoridad, no son la gente que tiene que dirigir a la autoridad, es la autoridad dirigir a la gente. Ahí se está viviendo en la actualidad cierta violencia en la sociedad y la policía está jugando un papel protagónico para buscarle, para que esta criminalidad, esta violencia en los barrios, ustedes, si los militares realmente, me refiero en este caso a los policías nacionales, por eso digo que juegan un papel protagónico. Cuando se van a esos barrios, se meten a esos callejones a enfrentar la delincuencia, señores. Sí. Los delincuentes armados están al cocote. Entonces, un policía se arriesga su vida. Esos son los puntos que hay que valorar. Siempre. Ahí veo que el jefe de la policía, el director de la policía, está buscando la solución estratégicamente para que bajar el tono de violencia que en la actualidad existe en la sociedad. Siempre se le ha buscado solución, pero justamente ahora el presidente de la República ha puesto todo su empeño para subsanar y eliminar este tipo de violencia. Pero Darío, mira qué pasa. Es que el presidente de la República, uno de los presidentes, bueno, el presidente es digno representante de su padre, don José Rafael Abinader. Sí, una persona honesta, una persona un ejemplo de político dominicano a seguir. ¿Qué pasa? Que él dota de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que le han dado un país, señores, él heredó un país desafortunadamente que, por decirlo una palabra dura y clara, donde quiera que usted lo pinchaba, botaba pus. Exacto. En cualquier arista de las instituciones públicas que usted punchaba, ahí había pus. Sí. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el presidente se enfoca en reformar una policía, debe ser una reforma sin olvidar la acción. La policía es una parte de una cadena. La policía no actúa sola. No. La policía, quienes componen la policía somos dominicanos. Pero claro. Y esos dominicanos venimos educados de una familia. Y esa familia primero adolece desde el pasado, porque son problemas ancestrales que ha heredado el presidente de la República. ¿Qué pasa, señores? Ese joven que mató, porque es un joven, el perrazo, es un jovencito. Sí, jovencito. Como 26 o 27 años. 26 o 27 años. Señores, ¿qué nivel de educación tenía ese joven? Desafortunadamente la joven arquitecta, no había razón a que ese raso cometiera, pero ella cometió un error de huir, ¿verdad? Sí. Si ella con su educación y su preparación, ella se para y sortea la situación con ellos, quizá no pasa eso, ¿verdad? Exactamente. Pero ahora bien, no estamos obviamente justificando. Bajo ninguna circunstancia. Pero ese joven, señores, ¿dónde es educado ese joven? Ustedes vieron en la televisión, en la prensa, donde vive, el medio donde él vive. Sí. Es una situación paupérrima. Muy paupérrima. Así como viven nuestros agentes. Exacto. La mayoría de nuestra gente vive en esos barrios de Gualey, Buenos Aires, Guachupita. Y entonces ellos necesitan, miren, esta frase es muy importante. Nosotros dominicanos
tenemos que desde ya aprender a proteger a quienes nos protegen. Correcto. La Policía Nacional nos protege a nosotros, así como el presidente nos está protegiendo y nos quiere proteger. Por ende, tenemos que apoyar al presidente en sus buenas intenciones. Así es. Pero también apoyar a la Policía Nacional, señores. No se puede disminuir el nivel de accionar ni de autoridad, porque el papá en la familia que le reduce el nivel de autoridad a sus hijos, tiene problemas. Sí, Por eso mismo va a pasar en nuestra sociedad. Bueno, vámonos a esta pequeña pausa comercial. En breve regresamos con otro tema de mucho interés que trae el ingeniero Marino de la Cruz Jiménez, también el licenciado Jorge Lebrón, que nos acompaña también aquí en ETC. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Fundación Media Luna y Producciones Mar presentan la versatilidad, el carisma y la energía de un artista inigualable, Marcel Piel Morena, interpretando Joyas Prestadas. Se acabó, se acabó, se acabó. En una producción especial que te hará vivir momentos inolvidables. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. No sé qué pasa con mi corazón. Jueves 28 de octubre, 8 de la noche, Hard Rock Café Santo Domingo. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. Que todavía duele. Una noche de puros éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809-687-9818. Marcel Piel Morena es una bohemia. Cupo limitado. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Estoy más que agradecida con el Ayuntamiento del Distrito Nacional porque se ha comprometido con las personas con discapacidad para cumplir nuestros derechos. Hoy estoy aquí verificando que las trampas se están construyendo de la manera correcta. Esto es algo que realmente nunca se ha visto porque se está tomando en cuenta la voz de las personas con discapacidad gracias a la alcaldesa y gracias al Departamento de Inclusión Laboral del Distrito Nacional. Así no, espere con el quieto. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía.
Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con esta entrevista central, hoy con un invitado exclusivo, aunque él, desde ya, a partir del próximo miércoles, va a estar aquí con nosotros con una sesión exclusiva, trayendo buenas informaciones sobre lo que se llama las acuícolas y como profesor de la policía también va a traer informaciones, como ingeniero también. Un hombre muy preparado. Cada miércoles va a estar aquí con nosotros, sí. Pero hoy está de manera exclusiva trayendo un tema muy preocupante para toda la sociedad y especialmente para el presidente, que es la nueva reforma policial. Justamente aquí el licenciado Jorge Lebrón, que es parte de esta producción, él quiere expresar y preguntarle algo al ingeniero Marino. Nuestro invitado, nuestro distinguido invitado. Y déjame decirte, no es que Lebrón es invitado, él es parte de la conducción, porque es un tremendo comunicador. Lebrón. Gracias. Buenos días, Darío, Domingo, Marino. Sí, el tema que está en el tapete, la reforma policial, y nosotros los dominicanos tenemos que socializar esto muy bien, analizarlo bien para llevarle al presidente que está inmerso en esta reforma y que lo quiere hacer bien. El presidente quiere que haya una reforma para la ciudadanía, para que tengamos una policía, que nos sintamos orgullosos de decir, tenemos una policía en República Dominicana. Que a mi modo de entender, como ya ustedes señalaron en el segmento anterior, la institución no es la que está dañada. Son algunas personas, algunos policías que cometen algunos exabruptos y sin cuidar lo que es la institucionalidad de su institución, cometen esa falta y atropellan y caen en lo que ya sabemos. Pero el licenciado Marino, que es un profesor que educa, enseña a los policías, yo quiero preguntarle, licenciado, las enseñanzas, valga la redundancia, que usted le da como maestro a los policías antes de salir a la
¿qué preparación tiene un policía antes de lanzarlo a hacer un servicio, a atender a la gente, a tener un contacto con la gente? Porque, claro está, tenemos que entender que tenemos una sociedad complicada, unos jóvenes fartos de oportunidades y andan en la calle desesperados. Y eso crea una situación entre autoridades, sea policía o no sea, entre autoridades y civiles. Frente a esta situación, yo quiero que usted nos hable de esa enseñanza, de cómo se prepara un policía para tirarlo, para lanzarlo a trabajar al público, a la calle. Así el licenciado es, Marino de la Cruz Jiménez. Bueno, nosotros en la policía contamos con una excelente academia, la Academia para Cadetes de la Policía Nacional. Es una academia donde se entrena y se le da un entrenamiento de primer orden al oficial de la policía. Cualquier académico que pase por esa academia no tiene nada que envidiarle a ningún académico de los países de la región. No tiene absolutamente nada. ¿Y el policía? Salen capacitados y salen graduados licenciados en ciencias policiales, con pocas materias ya hasta para ser abogados. Y obviamente dentro de su estadía por la academia, ellos pasan por ciertos cursos que lo dotan a ellos de conocimientos necesarios para atender la policía que tenemos y la policía que quiere la población. Ahora bien, donde hay que hacer énfasis, y es aquí donde yo estoy muy de acuerdo con nuestro ministro Jesús Vázquez, que también está haciendo una buena labor. Jesús Vázquez, desde que se instaló ahí como ministro, ha querido hacer acopio de ese deseo que tiene el presidente de la República de sentar la Policía Nacional. Porque hay una parte de la policía, y es la parte a la que obviamente tenemos que atender, es que se dan algunos atisbos, quizás de corrupción, pero el accionar de la policía en la sociedad es el que yo digo que es efectivo. Para mí es efectivo. Aunque hayan algunos excesos, aunque hayan algunos desaforados dentro, que yo dije ahorita que hay 39.000, y de esos 39, esos 39 hay que repetirlo, esos 39.000 a diario, ahora mismo, están ejerciendo miles y miles de acciones a favor de la población. Pero eso no lo sacan a la luz pública. Es el malo que sacan a la luz pública y dañan la imagen de la institución. Ahora bien, la educación es de primera calidad. Y fíjense, aquí se aprobó en el 2016 la ley 195, que es la ley orgánica de la policía. Esa misma ley prevé los ascensos y una promoción social a los policías. Esa ley, no, de acuerdo a lo que ayer dijo el mismo Tulio Castaño Guzmán, que es el quien encabeza la Comisión para la Reforma Policial, él dijo, esa ley nunca se ha aplicado en el país. Él mismo lo dice. O sea, hay una ley ahí, nunca se ha aplicado. Dijo él ayer. Y es así, o sea, en su totalidad, la ley sí se aplica, pero no en su totalidad. Sí. ¿Por qué? Porque hay una situación, lamentablemente, de falta de recursos. Para nosotros tener una policía efectiva, necesariamente tiene que ir una reforma policial girando en 3 órdenes. Número 1, equipar a la policía de un elemento fundamental, y es elevar la dignidad. Esa es la herramienta número 1 que debe tener todos los policías. Silvio Tulio Castaño, y estoy 100% de acuerdo con él, dijo en el seminario internacional para compartir experiencias de reforma policial, dijo él ahí, que no puede haber reforma policial sin que haya un acercamiento de la policía con el tejido social dominicano. Exacto, claro. Y es lo que está faltando, señores, la policía, y es un deseo del presidente Luis Abinader, y pienso que para allá va. Vamos a acercar la Policía Nacional a la sociedad, porque de acuerdo a la encuesta Latino Barómetro, hay un 68% de la población que dice que no tiene confianza en la policía. No confía en la policía. Pero ¿cómo vamos a ganar la confianza de la policía si la tenemos alejada? O sea, nosotros, esa policía que la sociedad no conoce, esa policía educada, esa policía entrenada, esa policía capacitada, que lo que necesita es, obviamente, esa herramienta de la dignidad, pero también equipos
equipos. ¿O ustedes no vieron? Mírenlo ahí en Google, cómo anda equipado un policía en los Estados Unidos, en su vehículo, tiene de todo. De todo. De todo. Y cuando él se va, él no puede llevar todo eso, pero se lleva su arma. Claro. Porque a quien él enfrenta en las calles anda armado y no deja su arma en ningún sitio. Entonces, señores, yo pienso que el futuro debemos verlo con mucho optimismo. Tenemos autoridades que están bien interesadas, bien empeñadas en hacer las cosas bien. Y tenemos una policía que no podemos dañarla porque es la que tenemos. Así es. Ingeniero Marino, hablando de la reforma policial, hay un punto que va dentro del nuevo reglamento de la policía, que es el siguiente. La formación académica de un ciudadano para ser militar, yo recuerdo que anteriormente eran 3 meses, luego pasó a 6. Ahora están proponiendo que sea 1 año. Eso significa que un policía de ahora en adelante va a estar mejor formado, mejor preparado, ¿verdad? Y mejor disciplinado. Yo, de manera particular, le puedo decir que yo voy de acuerdo con eso. 100%. ¿Por qué? Porque de ahí es que un ciudadano puede recibir formación para que así sirva de ejemplo a esta sociedad. Y mira, para de una situación, de todas las herramientas de las que podemos dotar, una de las herramientas, y en esto viene a ser una labor muy importante, la psicología y los psiquiatras, si se quiere. Señores, nosotros estamos tratando con seres humanos que tienen que velar por la conducta de otro ser humano. ¿Qué pasa? Que una de las conductas que se ha desbordado en la sociedad es la ira. Señores, ese cabo fue por ira que fue y persiguió a esa. Él no sabía quién iba persiguiendo, él sabe que lo chocaron. Y cogió su arma y fue y persiguió a otro ser humano por ira. Entonces, los psicólogos, y en eso estamos trabajando muy bien en la policía, en nuestras escuelas, pero hay un detalle, estamos manejando las conductas de nuestros agentes. Hay un detalle. Y haciendo énfasis en esa, porque nada más no es el policía, es el pueblo, señores. El pueblo. O ustedes no ven lo que pasó ahí en un barrio de esto. Se encontraron 2 de frente. 2 carros de frente y uno fue al baúl, sacó una escopeta y el otro. Yo vi eso. Por ira. Una ira. Pero hay un detalle que para completar lo que usted estaba diciendo, don Marino, es que la mujer se fue porque también no confiaba. ¿Me entiende? O sea, ella decía que andan chocando, que chocan los motoristas para atracar. O sea, que ella se fue pensando en que esa persona podía ser un atracador. O sea, la falta de confianza que hay en la ciudadanía, pero también en la autoridad. Vamos, antes de que te vayas, miren, yo quisiera terminar esta muy importante entrevista, soltándole a todos a que aprendamos a proteger a quienes nos protegen. Y la Policía Nacional debemos dotarla no de disminuir su autoridad, sino elevar su autoridad, empoderarla y elevar su dignidad. Muchísimas gracias, ingeniero Marino de la Cruz Jiménez, estuvo aquí con nosotros, pero recordarle que cada miércoles va a estar aquí siempre con un tema tratando en términos para que ustedes se alimenten de las buenas presentaciones que traemos cada día en la producción de Ediciones RD. Jorge Lebrón, que es parte de la conducción también ya de este programa, Domingo Herrera, quien me sirve, Darío Paredes, siempre trayéndole la buena orientación. Y aquí, repito, no callamos verdades. Muchísimas gracias, Marino. Buenos días. Sí, gracias. Bueno, ya ustedes saben, los dominicanos que se encuentran en la diáspora aquí, como siempre, no callamos las buenas informaciones que ustedes quieren recibir día tras día. Nos veremos en otra próxima entrega. Santiago de los